Gente, argentinos en el exterior o bien argentinos con dólares que residan en la Argentina pero tengan cuentas afuera, que al fin de cuentas es lo mismo. Ustedes también se pueden suscribir a través de PayPal. Vos decís, che, yo vivo afuera, ¿qué puedo hacer por mi país? Bueno, podés bancar gelatina. Ponele. ¿Es un poco maniqueo el pedido? Sí. ¿Es un golpe bajo? Un poco. Pero si vos vivís afuera, tenés ingresos en esas divisas buenísimas. Buenísimas. Todo lo que es dólar, libra esterlina, pesetas, euros, reales, yuanes, yenes, etcétera. A través de PayPal podés suscribirte a Gelatina o podés hacernos un aporte único y por cada, digamos, por cada billete que ponen ustedes, cuenta como por 1.100 nuestros. Así que fíjense la responsabilidad que tienen. Entran ahí al QR que figura en pantalla y se suscriben con moneda extranjera, la que vale, la verdad. No es por bajarle el precio a nuestros suscriptores en pesos, pero ya se lo bajaron muchos ministros de Economía, la verdad que no es nuestra culpa. Es una realidad que todos sabemos. Así que si algo cobran patacones, viejo, me dice. En Lecop. Si alguno de ustedes vive afuera o si alguno de ustedes tiene cuenta en moneda extranjera, también puede bancar Gelatina y no saben la falta que nos hace y cuánto nos ayuda. Ahora sí, ya está Julia Rosenberg en los estudios. Separamos y arrancamos con el 5x1 de Rucci. Atención. Esto. ¿Estamos? Dale. Ahí va. Escanea el QR y suscríbete a Gelatina. Cuando ustedes me hagan el ok, yo lo mando de vuelta, no hay ningún apuro. Hasta las 4 de la tarde les vamos a hacer compañía. Despedí formalmente a mis compañeros Marcos, Mati y Lía. Hasta mañana y ahora nos quedamos conversando de historia hasta las 4 de la tarde. Decálogo sobre Argentina. Sexto mandamiento. El argentino putea. ¡Hola, carajo, mierda! ¡Fanfarrón, la puta que te parió! Yo pienso que vas a superar tu duda. Parece que ese avión habría que encontrarle un destino y yo creo que bien podría ser que se lo meta en el orto usted. ¡La concha de tu madre, cubilla! ¿Qué cobras referir la reputísima madre que te parió? Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? Ah, mirá qué bonito. Llévate este paquete para Mendoza, la concha de tu madre. Y te la vas a ver negra, como la renegrida concha negra de tu puta madre. Lo menos que te puedo decir que sos una mierda. Vos sos un hijo de puta. ¡Epa! Industria nacional. Fanáticos de lo nuestro. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Muy bien, vamos a hablar de historia. Está en los estudios Julia Rosenberg, a quien vamos a recibir primero que nada con un fuerte aplauso. Y voy a hacer una presentación que a Julia le va a incomodar un poco. Julia Rosenberg, además de ser una de las personas más lúcidas de nuestra generación, es una de las personas más peleadoras. Tiene una inclinación temperamental a la pelea y no sé si recuerdan cuando hicimos el 5x1 de Perón, hablamos de Rucci y algo de lo que dijimos acá enojó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que tanto ella como alguna de las personas que trabajan con ella en su despacho nos bardeó fuerte en las redes. Así que se imaginan ustedes, no nos vamos a perder esta oportunidad de prolongar esta discusión con la mismísima vicepresidenta, que te pasarán este recorte, Victoria, y seguramente también te enojes con esto que nosotros vamos a hacer acá. Y mucho menos nos vamos a perder la discusión sobre uno de los personajes más importantes en la historia del peronismo, que también divide aguas al interior del movimiento. Así que, gente, vamos a tratar de pelearnos con todos en esta columna. Vengan de a uno, que los recibimos totalmente felices, con los brazos abiertos y los puños cerrados. Y mañana reconstruimos, hoy nos peleamos, mañana abrazamos. Es así en esta conversación infinita. Julita, Rucci. De hecho, la columna se llama 5x1, que Sí. es un momento altísimo, ¿no? De Perón, de muchísima conflictividad. Tal por cual. 5 de ellos. Por uno Por uno nuestro que caiga, caerán 5 de ellos. Exactamente. No pasó, Sí. no pasó. No pasó, bueno, está bien. Pero son puntos de conflictividad, Sí. ¿no? Que quedaron en la historia como mito. Vamos, en este 5x1 hacemos 5 momentos. 5 momentos en la vida de En la José vida Ignacio de Rucci. José Ignacio Rucci. Vamos a empezar con un archivo. Trajimos varios archivos, que me gustaría ver el primero. Claro, que es una nota del diario La Opinión. Vamos a empezar al revés. Ok. Una nota del diario La Opinión que sale al día siguiente del asesinato de José Ignacio Rucci, que me gustó el título.
¿Por qué? Vivió y murió como un desconocido para los argentinos. Exactamente. Ok. Quien lo escribe es Julio Bornik. Julio Bornik era parte de la Juventud Peronista en su momento. Fue parte, ¿te acordás de ese comando que secuestra el sable de San Martín? Sí, ¿Te acordás? sí, En el claro, 63. del Museo Histórico. Exactamente. Después forma parte de la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas. Es decir, no es ¿No estaba un Dardo nombre- Cabo en esa banda También. que secuestró el coso? No es un nombre ligado, uno diría, Julio Bornik, a la derecha peronista, ¿no? Y sin embargo, en La Opinión, Diario La Opinión, escribe esta nota al día siguiente de la muerte de Rucci, marcando un desconocimiento por parte del pueblo de su figura. Ya esto me sorprende, digamos. Ya esto me sorprende, y el título de arriba tal vez reflejó contradicción al justicialismo. Me gustó para tomarlo como inicio de esta columna, justamente porque efectivamente hay un desconocimiento de la figura de Rucci. Pero perdón, ¿y en ese momento vos dirías que Rucci no era una persona que tuviera un alto nivel de conocimiento en la discusión pública? Tenía un alto nivel de conocimiento en la discusión pública, pero se conocía poco sobre su persona, Ok. sobre su historia. Me parece que eso se continúa hasta el día de hoy, más de 50 años después. Claro. Entonces, de alguna manera, nos va a interesar arrancar marcando este desconocimiento, porque claro, lo que conocemos de Rucci es sobre su asesinato, se ha discutido muchísimo, sobre si estuvo o no involucrado en la masacre de Seiza, más como la figura de matón sindical, ¿no?, que su vida política. ¿Qué fue su vida? Bueno, nos va a interesar repasar esto. En este primer momento quería repasar mínimamente su vida antes de llegar a ser quien fue en la vida pública argentina. Perfecto. Datitos, por ejemplo. Nace en 1923 Alcorta, Santa Fe. Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Población rural, campesina, digamos así. Su padre trabajaba en el campo. Rápidamente, al tiempo, se van a vivir a Rosario. Después, él se va solo a Buenos Aires en búsqueda de ascenso social. La típica de esos años, Eva, ¿no? Digo, ir a la ciudad a conseguir un trabajo de ascenso social. Había una biografía de él que la escribió Veraza, que estaba bien. Exactamente, está acá, la traje. Con Ese. precio de cuando los libros valían 59 pesos. 59 pesos. ¿Qué año sería? Y eso es del año 2012, me animo a decir, Ok, 2013. puede ser. Seguramente. Qué lindo. Buen libro, ¿no? Buen libro, está bien la biografía de Veraza, no hay otras. No hay otras, eso, claro. No hay Ahí va otras, mi pregunta. ¿no? Entonces, está esa dificultad también sobre Rucci. Mucha biografía sobre su muerte, mucha biografía sobre otras cosas. Vida de Rucci es la única prácticamente. Entiendo que Aníbal Rucci, uno de sus hijos, sacó un libro hace poco, pero más de memoria familiar. Le mandamos un saludo, suele mirar Gelatina. Pero biografía más del lado historiográfico es la única y vale en ese sentido, ¿no? Ok. Llega a Buenos Aires, trabaja de todo, lavacopa, de mozo, de todo, hasta que finalmente entra al rubro metalúrgico porque se pagaban mejores sueldos. En el libro de Veraza se dice que Rucci está el 17 de octubre de 1945 en la plaza, que es uno de los que pone los pies en la fuente. Sería mucha coincidencia, ¿no? Sería mucha, pero le llegó ese dato por la mamá, creo, la mujer de Rucci, por la familia, pero sería interesante. Podría ser porque él en ese momento trabajaba en Capital Federal, y ya formaba parte del ámbito metalúrgico, así que podría llegar a ser. Entra en Catita, que es una empresa metalúrgica importante, donde es designado como delegado. Empieza de alguna manera su carrera gremial antes de que caiga el peronismo, Ok. año 54. Ligado a, y esto es interesante, una persona que se llamó Esteban Rey. ¿Por qué es interesante? Porque Esteban Rey es un militante que tiene un recorrido ideológico parecido al de Abelardo Ramos, y apelo a mundo peronista acá, en el sentido que llega al peronismo por izquierda. Por izquierda, claro. Y esto lo marco porque más adelante, sobre todo cuando Rucci sea quien fue, secretario general de la CGT, se lo van a marcar desde sectores más conservadores, de la burocracia sindical, le van a decir tu origen trosco, ¿no? Es decir, Rucci tiene como ese blanco y negro, tiene esos matices, tiene esos grises que lo hacen también una figura tan interesante. Ok. ¿no? Digo una cosita más historiográfica para entender todos estos A años. Rucci lo corrían por trosco. Le decían, tuviste un origen trosco. Sí, ciertos sectores del sindicalismo argentino lo corrían por Tosco. Mira. Por Trosco, no por Tosco. Por trosco, no. Este libro, genial libro, Juan Carlos Torre, El gigante invertebrado, los sindicatos en el gobierno. Juan Carlos Torre tampoco, no es un militante peronista ni nada. No, es radical, de hecho. Es radical, de hecho. Dice Torre, entre 1945 y 1955, los 10 años de gobierno peronista, lo que hicieron fueron darle a los trabajadores, a la clase trabajadora, un lugar sobredimensionado en la política. Se exageró. En ningún otro país de América Latina la clase obrera tuvo el lugar que tuvo la Argentina durante el peronismo. Lo que empieza a suceder a partir de 1955 es el intento por volver a dimensionar ese lugar, por volverlos a sus casilleros, digamos, ¿no? Lo que sucede es que, claro, rápidamente se van a dar cuenta que no va a ser tan sencillo doblegar, volver a retroceder en el lugar de este movimiento obrero organizado que tanto lugar había conseguido por dos cosas. Uno, la fortaleza que el peronismo le había dado a ese movimiento obrero organizado, pero dos, porque fue tan torpe el intento a partir del 55 respecto al peronismo,
la proscripción, es el intento más torpe político, que además el movimiento obrero organizado y sindical de la Argentina a partir de 1955 no solamente va a tener que defender las conquistas obreras, sino que además va a ser el único canal institucional donde va a poder sobrevivir el peronismo. Claro. O sea, va a tener una función gremial por un lado y política por el otro. Eso la va a fortalecer muchísimo. En todos estos años, primeros años, 55, 59, el movimiento obrero organizado muy resistente, en este movimiento que Daniel James, otro gran historiador de todo este periodo, libro que recomendamos muchísimo, Resistencia e Integración, lo que hace es describir el movimiento del sindicalismo en esos años. Resisten o se integran a la lógica política de la proscripción, ¿no? Bueno, los primeros años son de muchísima resistencia. Donde Rucci es muy activo. Es protagonista de esta resistencia. Forma parte del Congreso Normalizador de la CGT en el 57, forma parte del Congreso de la Falda, que saca ese famoso programa del 57, forma las 62 organizaciones. Él está, Rucci, es uno de los articuladores de la formación de las 62 organizaciones y va muchas veces preso. Fundamentalmente, ¿por qué? Por no acatar al decreto 4161, que obligaba... Que prohibía decir peronismo, pero... Exactamente. 1959, Daniel James marca como el año en que las clases obreras tienen una derrota muy grande en la toma del frigorífico Lisandro Latorre, y entonces empieza el momento de la desmovilización. ¿Qué dice Daniel James? Lo que no le gusta a Daniel James es esta idea de la burocracia sindical. Señalar a los dirigentes y decirle, burócrata, vos que sos un retardatario de la revolución. ¿Por qué? Dice Daniel James. Lo que hacen esos dirigentes es expresar un momento de la clase obrera. No son otra cosa que representantes de esa clase obrera. Entonces, quizás lo que sucede a partir de 1960 en nuestro país... Eso pasó siempre. Siempre. Lo que sucede entonces es que hay que mirar en qué estado está esa clase obrera. Es mentira que alguien por ser obrero siempre está emancipado, siempre está revolucionado, siempre está resistiendo. Hay momentos de derrota, hay momentos de movilización, lo estamos viviendo. Bueno, entonces dice Daniel James, lo que empieza a partir de entonces es un momento de desmovilización de la clase obrera argentina. Te hago una pregunta, perdón, que no tiene estrictamente que ver con lo que estamos conversando, pero para saber, ¿Daniel James vino a vivir acá? No. ¿Todo lo que estudió, todo lo que publicó, lo hizo desde allá? Sí. Wow. Sí. Viaja muchísimo, no, ni hablar, muchísimo. De hecho, la semana que viene se le entrega un premio en la Facultad de Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero vivió siempre allá. Okay. Mucho archivo. Decía, bueno, en todo este proceso, entonces lo que empieza es el proceso de integración, que por supuesto va a estar ligado a un nombre de la UOM, que es Augusto Timoteo Bandor. Remitimos también al mundo peronista, no nos vamos a meter ahora con Bandor. Sí decir que efectivamente empieza una estrategia, él decía golpear y negociar, ¿no? Golpear y negociar, esa es la estrategia de integración. Te hago una huelga y después nos ponemos a negociar, pero también tanta fortaleza va a tener Bandor que va a soñar con este peronismo sin Perón finalmente. Rucci forma parte del bandorismo, como hombre de la UOM, pero segunda, tercera línea, medio abajo, abajito, y con tensiones con el propio Bandor, ¿no? Con ciertas tensiones. En 1965, en un hecho que no terminamos de entender bien por qué, Veraza tampoco lo termina de explicar, ojalá algún día sea otra biografía de Rucci, lo mandan a la seccional de San Nicolás de la UOM, a ordenar, había un quilombo muy importante, trata de que se alinee todo dentro de la conducción de Bandor de la UOM, y ahí está buen tiempo. Todo esto, y ahora cerramos el primer momento, va a tener su cierre en 1969 cuando suceden dos cosas. Por un lado, matan a Bandor, y por otro lado, el Cordobazo. Claro. Vamos a ir, antes de pasar al segundo momento, quiero mostrar algo muy chiquito que es muy interesante, que es una encuesta, un ping-pong que le hacen a Rucci, en 1970, siendo ya secretario general de la CGT, a ver si lo podemos poner para que lo querés leer vos. Por supuesto. 17 veces Rucci. La juventud, responde Rucci, es extraordinaria, ser joven es ser nuevo. Yo tengo 46 años y me siento nuevísimo. Latinoamérica, dice Rucci, quiero conocerla, tiene nuestros mismos problemas. Estados Unidos, evoluciona, tiene estructuras viejas. ¿Sabés qué, Julita? Vos léeme la parte en negrita y yo la otra parte, así se distingue. Tiene estructuras viejas, pero recibe el impacto de la presión de todo el mundo. Peronismo. Es un socialismo adaptado a la realidad nacional para establecer la justicia social. No es sectarista y busca la integración del mundo. Tercermundismo. El peronismo es el precursor. Extremismo. No. Violencia. Tampoco. Diálogo. A muerte. Pero el diálogo constructivo, no la conversación. Ongaro. Soy amigo de él, lo respeto como luchador, aunque creo que está equivocado. Nacionalismo. Soy nacionalista, sí, por ello se entiende el trabajo en las fábricas, el trabajo en general. Perón. Tengo su foto. Onganía. Fue una esperanza, luego defraudó al pueblo. Levingston. En la medida en que responda a los intereses del pueblo, puede ser el hombre que acomode los tantos. Leyes laborales. No están en vigencia real. Plan económico. Un fracaso, no atiende a las necesidades argentinas, ni está destinado a una función social. Che Guevara. Fue un patriota
patriota latinoamericano. En alguna metida no comparto sus ideales, pero dio su vida por una causa. Algo lindo. Ser argentino. Por supuesto. Fantástico. Bueno, los grises, ¿no? Che Guevara, patriota latinoamericano. ¡Wow! ¡Wow! 1970. Vamos a ir al segundo momento con esta foto, a ver si la podemos poner en pantalla, que es un poco conocida. Espectacular. Están pulseando. Jugando una pulseada con Ali y ganando. Exactamente. Porque está más cerca de torcerlo él a Ali que Ali a él. Y Ali tiene cara de preocupado y Rucci no. Eso también da cuenta de un momento de cierto... Noviembre del 71. Es esta imagen. Esto sucedió en una fábrica, en un quincho, en una fábrica de Lanús. Mohamed Ali, que en ese momento había sido despojado del título del mundo, ¿no? Había sido campeón del mundo, se le habían sacado el título por no querer ir a Vietnam, es decir, tenía toda una connotación muy cercana a Malcolm X, ¿no? Una reivindicación por los derechos civiles en los Estados Unidos. Y el boxeo, por supuesto, era el deporte más popular en la Argentina después del fútbol en ese momento, ¿no? Toda esta escena, ¿por qué la traemos? Héctor Méndez, un boxeador histórico, le había pedido a Perón en Madrid que necesitaba que los boxeadores tengan un sindicato. Perón se lo propone a Rucci y Rucci arma esta escena, pero Rucci elige esta escena para anunciar que el peronismo va a crear un sindicato de los boxeadores. Buenísimo. Cuenta la revista Las Bases, que es la que retrata esta escena, que Ali, cuando escuchó eso de Rucci, se levantó, lo abrazó y le dijo: ojalá el gremialismo de todo el mundo piense tan ampliamente como hacen los argentinos. ¿Eso quién dijo? Ali. Míralo Ali. Míralo Ali. Insólito. Lo que me gustaba de esta escena era, por un lado, la voluntad de representación del peronismo, ¿no? Que levantás una baldosa y te arma un sindicato. Maravilloso. De boxeadores. ¿Se armó al final? Entiendo que se armó, pero y además esto, la imaginación política, porque nadie pensaba que un boxeador era un trabajador, era un deportista. El peronismo inventó de un deportista un trabajador. Digo esto porque estamos en problemas muy actuales ligados a eso, donde no parece haber trabajadores sin representación y el peronismo tuvo siempre la voluntad de representar ahí donde no lo había. Claro. ¿No? Un toquecito para atrás. ¿Cuándo empiezas? Acá Rucci ya es secretario general de la CGT. El año anterior, el 3 de julio. O sea, él sucede a Bandor. No, Bandor nunca fue secretario general de CGT, era de la UOM. Ok. Claro, la UOM venía con esta tradición de tener sindicalistas fuertes, pero ponían a otro. ¿Pero él no sucede a Bandor en la UOM? No, Lorenzo. Miguel, claro. Cuando matan a Bandor, ahí Lorenzo toma su... Y todo el mundo pensaba que iba a ser Lorenzo, el nuevo secretario general de la CGT. Lorenzo lo manda a Rucci. Rucci fue secretario general de la CGT sin haber sido secretario general de su gremio. De ahí viene eso parte es raro, del misterio, ¿no? Claro, exactamente, Pepi, claro. Todos se preguntan cómo es que alguien de la seccional de San Nicolás pasa a ser secretario general de la CGT. Bueno, es parte de la trama. Lo que se suele decir es que lo ponen a Rucci para empatar y bloquear un poco las disputas que había al interior de los sindicatos, entre distintas secciones de poder. Me interesa marcar esto porque ahora voy a ir a por qué para Perón es importante esta figura, que sin duda tiene muchísimo que ver. ¿Qué sindicato agarra Rucci? ¿Qué CGT agarra Rucci? Bueno, una muy deslegitimada. Muchos años de este proceso de integración en un sistema político de por sí deslegitimado, hace 15 años que hay proscripción del partido mayoritario, era inevitable que eso termine manchando a la CGT. Pero además Rucci asume la CGT con un consejo directivo que no le responde a él. Porque Rucci, y esto es también lo que le interesa a Perón, no tiene aparato propio. Lo que vos decís, viene de la seccional San Nicolás, no es que tiene un sindicato pesado atrás, no tiene poder propio. Entonces el consejo directivo con el que tiene que tomar decisiones va a estar siempre medio adverso. Eso va a complicar un poco la propia gestión de Rucci al frente de la CGT. Voy a Perón, claro, antes de ir a Perón una cosita. Rucci apenas asume, le da como impronta a su secretariado una impronta muy política, muy política. Y ahora voy a explicar qué quiere decir esto, pero en septiembre del 70, 3 meses después de asumir, saca un documento donde habla de la necesidad de terminar con la proscripción, elecciones libres y la necesidad de volver a la Constitución del 49. Los amigos participacionistas, que se les llaman neobandoristas, sacan un comunicado donde dicen este Rucci es un Rucci más cerca de su amigo Trosco Esteban Rey, el Trosco, primero. Que, su primera conducción. Claro, que de la jerarquía de la clase obrera actual. Claro. ¿No? Digo, ahí ya lo está, desde ciertos sectores del sindicalismo burócrata más conservador, lo acusan a Rucci de ser trotskista. Rucci hace con la CGT la inversa de lo que hace Bandor. Si Bandor hizo esto del peronismo sin Perón, el más leal a Perón. Lo que hace Rucci es entregarle a Perón la CGT. Pone esa herramienta a disposición de Perón para la vuelta de Perón. Por voluntad política solamente no, porque Rucci entendía que lo mejor para los trabajadores argentinos era la vuelta al peronismo. Bien. ¿No? Para Perón, además, luego de 15 años, por primera vez, luego de 1955, por primera vez encuentra un aliado en el sindicalismo. Por primera vez. Entonces Rucci va a ser fundamental, porque además ese año,
poquito antes de que Rucci asuma como secretario general de la CGT, matan a Aramburu. Esos dos hechos, asesinato de Aramburu y Rucci en la CGT... Abril, ¿no? Matan a Aramburu. Dice Perón... Marzo. Sí, por ahí, sí. Dice Perón, marca que el peronismo pasa de la posición defensiva a la ofensiva. Junio, perdón. Bien, un mes antes. El peronismo, con el asesinato de Aramburu y con Rucci en la CGT, pasa de la defensiva a la ofensiva. Y Pedro, quiero que pensemos un segundo esto, porque es obvio, pero quiero que lo remarquemos. En el país, Argentina, donde el padre de la patria, que nos une a todos, que todos pensamos en San Martín y decimos qué capo, el padre de la patria murió en el exilio y Perón no. Quiero decir, estuvo un tris de que sucediera que Perón muera en el exilio. Sin embargo, Perón pudo volver. Y eso no hay que dejar de remarcarlo. Y si Perón pudo volver fue por la enorme lucha del pueblo argentino, pero también porque hubo una serie, un conjunto pequeño de cuadros políticos que tomaron en sus manos el hacer casi artesanal, Totalmente. político, de que esa vuelta fuera posible. Juan Manuel Abal Medina fue uno, José Ignacio Rucci fue otro, Rodolfo Galimberti otro y un parcito más, pero no muchos más. Y eso también hay que ponerlo sobre la mesa con el relieve que es necesario, ¿no? Si podemos poner la foto de Rucci volviendo con Pedro con el paraguas. La histórica. La histórica, sí, apenita, solo para foto más ponerla. emblemática. Exactamente. Claro, la foto del 17 de noviembre de 1972, Rucci se queda con Abal Medina, no viajan en el avión con Perón, se quedan porque era importante que Rucci se quedara, porque Rucci era el que podía tener la amenaza de que si ese avión no aterrizaba, se declaraba inmediatamente huelga general por tiempo indeterminado. De hecho, cuando a Perón no lo dejan salir del aeropuerto, que Lanuse le hace esa triquiñuela, Rucci dice huelga general, ¿no? Digo, Rucci era la amenaza posible para que las cosas sucedieran. La foto es espectacular. La foto es espectacular. ¿Podemos poner el plano general? Primero el general se está mojando, ¿no? Sí. Es un paraguas más de sombrilla. De arenga, ¿no? de arenga, claro. Juan Abal Medina de traje claro. Preocupado. Juan Manuel Abal Medina de traje claro. José Ignacio Rucci sosteniendo el paraguas. Perón feliz volviendo. Atrás suyo López Rega. Y a la izquierda de la imagen, en este momento no se ve, Isabel. Ajá. ¿No? Vamos a pasar al tercer momento, si te parece. Sí, dale. El tercer momento, traje un debate. Uy, el histórico. Sí. Pero vos tenés material de archivo, ¿no? No, traemos audio. Ese está en... Ah, tenés audio. Tenemos el audio. ¿Está el video, YouTube. Julita? Tiene que estar el video. Bueno, hay unas gran dudas ahí. ¿Dónde está ese video? ¿Vos lo viste alguna vez? Yo creo, recuerda que sí, pero viste cómo son los recuerdos que mienten un poco, Pedro, ahora que están en Dios. sintonía con eso. Sí. No lo puedo No, creer. yo tampoco. Yo creía haberlo visto, pero después me dijeron que no sé. Tiene que estar, yo creo que tiene que estar en algún Estamos hablando del debate Rucci-Tosco, conducido por Gerardo Sofovich. Exactamente. 1973. Febrero de 1973, Canal 11, el programa se llamaba Las Dos Campanas. Esta es la primera emisión. Vamos a escuchar un pedacito mientras ponemos también la foto de fondo. Si el peronismo es socialismo. Yo creo que, en primer lugar, el peronismo plantea la unidad de todos los sectores. Es decir, no plantea la lucha de clases. No plantea la lucha de clases. existe... Bien lo ha dicho el general Perón cuando vino acá, que esta no es una cuestión de partido político, sino que es una cuestión programática con objetivos perfectamente bien claros, donde tienen participación todos aquellos que estén dentro de esa filosofía. En lo que respecta al socialismo. El socialismo que se plantea en estos momentos en la Argentina, coincido totalmente, que se nutre también del peronismo, porque en definitiva la doctrina peronista es a semejanza del socialismo, pero dentro de un esquema, primero, nacional, segundo, que determine con absoluta claridad que los argentinos estamos habilitados para resolver nuestros problemas sin necesidad de remitirnos a ideologías o a esquemas ideológicos. Pero Tosco también habla de un esquema nacional. El liberalismo también era fuera de la frontera. Lógico. Perdón, Rucci, Tosco también habla de un Y esquema por nacional. eso que hoy estamos luchando contra el liberalismo que vino de fuera de la frontera. Claro, pero nacionalismo. vamos a ordenar un poco el debate. Rucci, yo le pido que me conteste esto. Tosco también habla de un socialismo nacional, o sea, de un esquema nacional. Sofovich me mata. Entonces quiere decir que las diferencias no son tanto, por lo menos en ese aspecto. Bueno, pero ¿cómo se plasma en la realidad eso, Rucci?
Bueno, en la realidad se plasma a través el socialismo se nutre de una filosofía que nace en el propósito de evolución de los pueblos. Tosco acaba de manifestar que se está luchando contra el imperialismo a través de la posición que... ¿Y a usted le parece que nosotros los peronistas no estamos luchando contra el imperialismo? Contra el ruso y contra el yanqui. Entonces, para eso nosotros estamos en la tercera posición. ¿En qué se diferencia, Rucci, perdón, Conti, en qué se diferencia su peronismo y el socialismo de Tosco? Yo he dicho, quiero que quede perfectamente bien en claro, que el peronismo no es un movimiento estático, estático que queda sometido a determinadas circunstancias, sino que el peronismo evoluciona y dentro de esa evolución va a un proceso que va a terminar dentro de un socialismo nacional. ¿Y podría recibir tal como lo define López Rega en las bases? Bueno, yo no he leído las bases. Bueno, no me cita como ejemplo a ¿en qué se Mussolini diferencia Hitler, el socialismo de Tosco del peronismo de Rucci? Bueno, el socialismo, usted sabe que el socialismo en distintos países del mundo tiene distintos matices. El socialismo que yo planteo es el socialismo de la integración de una sociedad donde fundamentalmente por sobre los sectores, por sobre los grupos, prive el respeto a la dignidad y prive también los fundamentos donde está basado nuestra nación. Wow. Televisión abierta 9 de la noche, ¿no? Total, total. Y más de una hora de discusión, ¿no? De discusión en estos términos, una discusión teórica de muchísimo. No, y de un modelo de país, ¿no? Un modelo de país, totalmente. Y donde no están hablando de paritario, No, están hablando de modelo de país. Esto me gustaba marcar, que un poco también lo marca Veraza en este libro que mencionábamos antes, ¿no? Es terrible que no esté el video, tiene que estar el video. Ya hacemos un llamado, ¿no? ¿A quién? ¿A quién es este? No sé. Julita está llamando para que muestren el video del debate Rucci Tosco con Sofovich en el 73. A toda la población. ¿Qué era televisión pública? ¿Canal 3 qué era? Canal 11, claro, en ese momento sí. Bueno, en fin. Sí, exactamente. Si alguien sabe cómo dar con ese debate. Exacto, yo lo conocí por los compañeros de la Paco Urondo que lo hicieron público, no sé, en el 2012, Claro. una cosa así, que le pusieron la versión taquigráfica. Claro. Bueno, en YouTube está colgado el audio. Bien. No entero, pero gran parte, 50 y pico minutos. Quería decir esto de Veraza. Él dice, Rucci es el primer sindicalista mediático de la tele. Aparece muchísimo en la tele, Rucci. Claro, que en esto que lo escuchábamos, ¿no? Y Fabio después lo va a marcar, no dice las heces, ¿no? Veraza dice, para la clase media porteña, esa aparición de Rucci en primera plana, en la pantalla, debía ser como la vuelta de lo plebeyo, ¿no? Vuelven los descamisados. Había una presencia ahí muy irritante por parte de Rucci, que además, esto de origen rural a disputar los destinos de la Argentina, ¿no? Había algo muy irritante en la figura de Rucci, no por nada, bueno, Gleiser, ¿no? Raimundo Gleiser, gran cineasta argentino de izquierda, en su película Los Traidores, hablando de la burocracia sindical, el protagonista tiene bigotitos, usa campera, a semejanza de Rucci. Guillermo Patricio Kelly conducía un programa de tele, si no me equivoco, todos los días, le daba sistemáticamente a Rucci, ¿no? Corrupción de acá, de allá, por todos lados. Quiero decir, Rucci es un ícono. Pese a que decíamos lo de lo desconocido tenía que ver con otra cosa, pero era una imagen muy importante de ese entonces, ¿no? Con Tosco se conocen desde el Congreso del 57, Rucci. Claro, lo que pasa es que Tosco después inmediatamente se va de las 62 organizaciones porque dice, eso es peronismo, nosotros no somos peronistas. Tosco, después en otro momento del debate se dice, estuvo muchas veces preso, habló mal desde la prisión de Rucci muchas veces, Rucci nunca le contesta mientras está preso. El único momento que Rucci le contesta es cuando está liberado. Y además, como secretario general del CGT, pidió siempre por la libertad de Tosco. Pero me gustó el título de una de las cartas que expresa su discusión con Tosco. Es así el título de la carta que escribe en febrero del 73, justo antes de este debate. Las verdades escondidas tras el velo intelectualizado de un dudoso dirigente gremial. A usted, señor Tosco, me refiero. Excelente. Qué buen título. Quisiera escribir un título así alguna vez. Pero claro, frente al dirigente intelectualizado, formado, teórico, marxista que era Tosco, Rucci es el plebeyo. El gringo y... Exactamente. Es el plebeyo y tiene toda esa fuerza, ¿no? El arrinconado, todo este debate por los periodistas, es Rucci. Claro. No es Tosco. Claro. Al que le piden todo el tiempo que explique su posición es a Rucci, ¿no? Y eso es interesante también. Una discusión central de este debate es el modelo sindical, además, ¿no? El modelo sindical. Mientras Rucci defiende el modelo sindical heredado del peronismo con su carta orgánica, con sus diferentes seccionales y demás, Tosco dice, yo soy basista.
Ahora, me interesa hacer una cuestión historiográfica. Tanto James como Torre, de nuevo, ninguno de los dos peronistas, pero sin embargo, al hablar de todo este modelo sindical, lo que dicen es, a partir de la década del 60, cuando entran capitales extranjeros a la Argentina y con el gobierno de Ilia, fundamentalmente durante esos años lo que empiezan a hacer es empezar a desestructurar ese bloque homogéneo sindical que había dejado el peronismo. Por ejemplo, ¿qué hacen? Permiten los sindicatos por empresa. Entonces se crea Citrac-Citram en la Fiat de Córdoba, un sindicato así. ¿Qué va a ser el más clasista? ¿Qué va a ser el más revolucionario? Pero claro, es un sindicato así. Empiezan a permitir los convenios colectivos por rama. ¿Qué dice Rucci? ¿Qué va a decir todo de Rucci? Le va a decir a Tosco, todo bien con ustedes, pero ese sistema que ustedes dicen combatir... Atomiza la fuerza del sindicalismo. Exactamente. Una discusión altísima, de altísimo nivel. Me interesaba traer esto porque, y una invitación también a que lo escuchen, ambos no dudan de que lo que viene es la revolución. La palabra revolución aparece en boca de los dos. Para Rucci es la peronista, para Tosco es la socialista. Pero no hay duda de que la historia va en esa dirección, en esto que se está discutiendo. Claro. Y también este debate, esta pieza genial, ¿no? Esas piezas que deja la cultura argentina, la política argentina, que habla de qué? Del enorme nivel de conciencia y de organización del pueblo argentino para esos años. Altísimo, estos dos dirigentes en ese nivel de discusión. Tremendo. Y de industrialización del país. Tanto una cosa como la otra fue la que se vino a aniquilar a partir de 1976, ¿no? Vamos al cuarto momento con esta foto. La foto del pacto social, si la tenemos ahí. Es una foto de diario, ahí está. Si podemos, la primera parte, si la podemos agrandar para arriba, ahí está. Claro, porque el pacto social, ahí está Rucci junto con otros, un poquito más arriba que se vea el título. Ah, no, el título está ahí abajo. Bueno, de lo que habla, ahí está, dice el secretario general de la CGT, José Rucci, quien hoy ha viajado a Madrid, conversando anoche con miembros de la CGE para llegar a un acuerdo por 2 años en la relación precios-salarios. Había oposición de la CGT, pero se había prometido al cierre de esta edición formalizar coincidencias. Y el humor de Landru, ¿no? El humorista ese es Landru. Sí, claro. No, Basurito. Mirá esas orejas. Basurito, final. Bueno. ¿Qué diario era, Julita? Este diario, Crónica. Crónica, firme junto al pueblo. ¿Por qué nos interesa el pacto social? Claro, lo que se está discutiendo es la firma del pacto social, que finalmente se firma el 8 de junio del 73. Es la piedra fundamental de la vuelta política de Perón, el pacto social, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Perón como en su vuelta? Nada más ni nada menos lo que no se logró durante 18 años, que es gobernar la Argentina. Durante 18 años nadie pudo gobernar la Argentina. Pero ya no es gobernar la Argentina de 1946, es gobernar la Argentina con los odios y la violencia desatada a partir de 1955. Claro. Es una Argentina que es un caos, y eso lo tiene que arreglar Perón, ¿no? El quilombo que se produjo durante 18 años lo traen a Perón para arreglarlo. Que hace 18 años que está en la Argentina. Exactamente. Por eso la idea de pacto, por eso la idea del abrazo con Balbín, la idea de que el caos es tal, la violencia es tal, el odio es tal, que solamente pactando, y la figura del pacto en ese sentido es muy importante, es la que nos va a permitir salir adelante. El pacto, no me voy a meter demasiado en qué consiste porque nos va a llevar mucho tiempo, fundamentalmente diría que es volver a lo que se interrumpió en 1955, volver a la industrialización, volver a un país que no esté con el stop and go que le llaman, ¿no? Que cada tanto aparezca la restricción externa, y fundamentalmente es parar la inflación. Para eso, pisar salario, pisar precios. Rucci pagó un costo altísimo, por eso traje esto de que la CGT todavía dudaba. Claro, el Consejo Directivo, nadie quería saber nada confirmar eso, ¿no? Pagó un costo muy alto por esto, porque el salario ya venía perdiendo en los años anteriores, ya venía perdiendo de hacía muchos años. Traje un dato, en el 72 aumenta el costo de vida 47%, mientras que los salarios aumentan 15%. O sea, fue una decisión más política que gremial. Totalmente. Y hay una expectativa muy grande con la llegada del peronismo, que de nuevo los trabajadores, y sin embargo, pedían 100% de aumento, le dan 20% el pacto social, y además les pisa las paritarias por 2 años. Poner los intereses de la clase trabajadora en función de un objetivo político. También los empresarios, porque por eso también es importante Helbart, ¿no? Es decir, en pos de una comunidad, en pos de un bienestar general, subyugar los intereses de clase. No es nada más ni nada menos que la comunidad organizada. De 1949 a 1973, Perón no cambia su programa. Es exactamente la misma fórmula, digamos, ¿no? Pero por eso era clave Rucci, porque Rucci era el único que podía garantizar eso en ese momento, ¿no? Perón sigue siendo muy optimista, eso me gusta, ¿no? La idea que todavía se puede, aún en el 73, se puede construir una comunidad de felicidad. No una comunidad de hambre, sino una comunidad de felicidad. Eso es el pacto social. Para cerrar este cuarto punto y ya ir a lo último, el golpe del 55 termina con el segundo plan quinquenal y la muerte de Rucci y la muerte de Perón terminan con el pacto social. Claro.
¿Qué Argentina seríamos si alguna de las dos propuestas económicas, políticas del peronismo la hubiesen permitido desarrollarse? ¿No? ¿Y qué dice de nuestras clases dominantes que las dos veces en la historia que se las convocó a participar de un pacto y de un proyecto político-económico en conjunto con los otros sectores, bombardearon asesinos, sí. Hicieron lo que hicieron? ¿No? Vayamos al último. Estamos muy bien de tiempo, Julita. Bueno, bárbaro. Así que tomate todas las licencias que quieras. Bien, vamos a ir al último. Vamos a charlar del último. Dale. Dale. Vamos a ver el video. Winston asume el 18 de junio. La CGT elige como secretario general a José Ignacio Rucci, uno de los hombres fundamentales de Perón, paradigma del dirigente obrero. Con Rucci, la CGT entra en su etapa más combativa. Nuestro país se está debatiendo frente a un caos como jamás se dio en la historia. Frente a esta coyuntura histórica, el movimiento obrero argentino no está dispuesto a ser simple testigo de los acontecimientos, sino que se va a introducir de cabeza dentro de ese proceso y va a pasar a ser el gran protagonista de todos aquellos acontecimientos que estén plasmados en los sentimientos del pueblo. Hoy el movimiento obrero está perfectamente esclarecido y sabe que el camino de la reivindicación de la patria tiene un solo nombre y tiene una sola causa que genera precisamente este estado de crisis que estamos soportando. Es la causa de la marginación del pueblo en las grandes decisiones que espera este país. Y frente a esta alternativa histórica, el movimiento obrero argentino no puede seguir tirando trompada al aire, pretendiendo combatir los efectos cuando el gran mal se da en la causa. Y esa causa es política hacia nuestro país, hacia nuestro movimiento, y de ahí el más, la clase trabajadora tiene que ser categórica y definitoria en sus apreciaciones. Es por eso que la Central Obrera, mancomunada con el pueblo, solo reclama la legitimidad del poder. Qué claridad, ¿no? Un discurso muy político, además, ¿no? Quiero decir, es un secretario general de la CGT. Y sin embargo está diciendo cuál es la búsqueda que tiene que tener el movimiento obrero organizado. Lo que no discute los intereses del sindicalismo, sino desde el sindicalismo los intereses de la nación. En un momento donde ya, no recuerdo exactamente el año, pero ahí todavía no había vuelto Perón en esa conferencia que él da, claro, entendiendo que, y en esto no hay diferencia con Tosco, por ejemplo, entendiendo que el movimiento obrero organizado tiene que tener un lugar político en la sociedad argentina, ¿no? No es solamente reivindicación gremial. Esto que estábamos viendo es un fragmento de una película que nosotros hemos hablado ya acá en Gelatina, que es Perón, Sinfonía del Sentimiento. Y tiene 99 termina, claro. 95 se la encargan a Fabio, la termina 4 años después, por eso tenía esa introducción de José María Rosa. Me interesaba esta recuperación que hace Fabio de la figura de Rucci, ¿no? En una revista que le hacen a Fabio cuando sale la película, la revista El Amante, si no me equivoco está Quintín entre quienes lo entrevistan a Fabio. Quintín no Tomás, sino el periodista de cine, ese decir. Exacto. Sí. Le preguntan por qué no aparece López Rega. En un momento le preguntan por qué en estas 6 horas de película no pone a López Rega, como diciéndole que intencional. Pero también le preguntan por qué no aparece Montoneros, porque en Perón, Sinfonía del Sentimiento Montoneros aparece mencionado apenitas. Y Leonardo Fabio dice, porque es una historia del pueblo.
¿no? Como sacándolos. Y sin embargo, en esa historia del pueblo peronista, a Fabio le parece, sin lugar a dudas, que tiene que tener un lugar Rucci, ¿no? Y me parecía interesante que en esa decisión de Fabio, del año 99, quiero decir, en el momento en donde la Argentina se está tirando abajo el proyecto industrializador, en un momento donde se está quebrando a la clase obrera, donde se está haciendo desaparecer a esa clase obrera, a Leonardo Fabio le parece que es la figura de Rucci, sobre todo la que hay que destacar de esos años, ¿no? No me parece algo menor. Si tenemos tiempo antes de hacer el cierre, si te parece... Tenemos tiempo y yo tengo algunas preguntas para hacerte. Bien, no, quería decir respecto de su muerte, ¿no? Que del su asesinato, sobre la que se ha tejido tanto y de sectores tan... con intereses tan dudosos, ¿no? Digo, de Ceferino Reato pasando por cantidad de otras intervenciones, la causa que se reabrió, que estuvo en manos del hijo, que han llamado a determinadas personas, que un momento se sentenció que fue la AAA, después se volvió atrás. Me parece que todavía sigue siendo, y espero no herir susceptibilidades con esto, ¿no? Pero digo, sigue siendo todavía el orden de la interpretación. No hay testimonios que hayan dicho fuimos nosotros. Quiero decir, en general todas las muertes que se cargaba Montoneros, por decir a alguien, las anunciaba. Fuimos Aramburu, fuimos nosotros. Dice Juan Carlos Torre, de nuevo le dedica 2 párrafos a hablar del asesinato de Rucci, y dice que no se hayan hecho cargo de esa muerte puede ser 2 cosas: o que no fueron ellos, o que sabían que lo que estaban haciendo era un papelón, ¿no? Es justo el momento cuando Montoneros y FARC están por fusionar. Lo que se suele decir que si fue Montoneros, en realidad fue la FARC, ¿no? Quieto y demás. Pero tampoco hay seguridad respecto de esto. Había mucho servicio dando vuelta. Estaba la AAA, que todavía no nacía, pero lo va a hacer a los pocos meses. Sí me interesa, lo que sí sucede es que hay una responsabilidad política en Montoneros. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya hacía varios meses que Montoneros venía cantando Rucci Traidor, te va a pasar lo mismo que Bandó, claro, ¿no? Quiero decir, aparecía todo el tiempo la figura de Rucci como aquel que había que eliminar en esa especie de tragedia que la Argentina estaba viviendo, ¿no? Rucci en la campaña de Cámpora, candidato que no le gusta nada a los sindicatos. A Rucci tampoco la pelea hasta último momento. Rucci quería que sea Antonio Cafiero, el candidato, Perón primero, pero si no podía ser que sea Antonio Cafiero, que era asesor suyo. Eso está en el libro de Valmedina. Lo de Antonio Cafiero sí. Sin embargo, cuando baja la orden de que sea Cámpora, se alinea, listo. Haciendo campaña por Cámpora en un pueblo del interior, que ahora no recuerdo exactamente cuál era, a Rucci le matan a su secretario privado, de 27 años. Quiero decir, hay algo de la violencia política de ese momento que ya está completamente desatada. Por todos lados. Casi todas las organizaciones políticas, no todas, pero buena parte de las organizaciones políticas que dirimen conflictividades en ese momento, muchas lo hacen a partir de la violencia política. Quiero decir con esto, desde el 55 que está vedada la participación política institucional en Argentina. Sumás 2 más 2 y es obvio que va a aparecer algo del orden de la violencia política para dirimir la conflictividad. El tema es que esto empezó a ser hacia el interior del peronismo. Claro. Y mientras el peronismo no estuvo en el poder y mientras Perón estaba en el exilio, toda esa violencia política tenía un direccionamiento más claro, que era la dictadura. Había una violencia que podía direccionarse hacia ese enemigo en común. El tema es que, cuando el peronismo vuelve al gobierno, primero con Cámpora, luego Lastiri y luego Perón, ahí ya hay una violencia política que es menos comprensible, ¿no? Porque se supone que lo que se aspiraba era la vuelta del peronismo. Entonces, ¿por qué se sigue la lucha armada? Bueno, ahí ya hay toda otra sintonía, ¿no? ¿Por qué dirías que Rucci es una figura que nos disputan los sectores más conservadores, incluso antiperonistas? Porque creo que es una manera de seguir metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Creo que es una forma de seguir profundizando en nuestras propias grietas, en nuestros propios enfrentamientos. Claro, ¿no? y te hago otra que un poco también responde a la primera o tiene alguna relación, que es ¿por qué pensás que el kirchnerismo nunca pudo hacer una relectura de la figura de Rucci? Creo que Rucci es una figura incómoda porque efectivamente me parece que hay algo de la violencia política, insisto con eso, porque me parece que está atravesado por eso, a pesar de que las últimas investigaciones, por ejemplo, sobre lo que ha sucedido en Ezeiza, lo desmarcan a Rucci de su protagonismo con esa masacre. Sí hay 3 custodios que pertenecían a sus fuerzas que estuvieron involucrados en el grupo que arma Osinde. Pero quiero decir, si se entiende la violencia política como una herramienta que en esos años se utilizaba para dirimir conflictividades y que no era ni de unos ni de otros, no es que Montoneros o el ERP eran los únicos que utilizaban la violencia, sino que
muchos de esos sindicatos también tenían fuerza de choque y de otras agrupaciones, y tampoco es dos, ¿no? Tampoco es sindicatos contra montoneros, sino que hay un matiz, una cantidad de grises. Estaba la JP, estaba la gente de Brito Lima, digo, hay una cantidad infernal ahí de matices para pensar que complejizan muchísimo la lectura de los 60 y los 70. Pero creo que sucedió algo con eso, ¿no? Que rápidamente se armó un bloque entre lo que fue AAA, sindicatos, derecha peronista, como un bloque homogéneo, cuando en realidad cuando te entras a meter a dividir ahí te das cuenta que nada que ver. Y digo esto, a partir del 83, cuando se arma la idea de que los sindicatos, esta denuncia que hace Alfonsín del pacto síndico-militar, y se empieza a enchastrar todo lo que había sido los sindicatos, me parece que forma parte de toda una misma campaña, ¿no? Los sindicatos como aquel monstruo negro de la Argentina, claro, que es una campaña que ya estaba con Guillermo Patricio Kelly acá, con Rucci, ya estaba con Bandor. Digo, me parece que hay una larguísima tradición de enchastrar al sindicalismo como aquel monstruo negro, que tenían prácticas de mierda, y perdón por la palabra, que tenían prácticas de matones, que tenían grupo de choque adentro, sin dudas, que hubo práctica de corrupción, sin duda, como lo hubo y como lo hay en la gran mayoría de las organizaciones políticas de esos años, ¿no? Me parece que, insisto, hay una especie de, no por nada, de nuevo, en el debate el que tiene que dar explicaciones es Rucci, no Tosco. Me parece que hubo una especie de mirada de la opinión pública sobre los sindicatos ligados al peronismo, que al día de hoy se sigue pagando en parte eso, ¿no? No para comparar aquel sindicalismo con no quiero entrar en eso porque sin duda es otro país, pero sí también pasa con las organizaciones, no sé, las organizaciones de Grabois, digo, extendiéndola a otras, todo aquello que huele a organización popular ligada al peronismo, además, queda como lo sucio, lo malo, lo plebeyo, lo feo, lo sucio y lo corrupto. Julita, ¿por qué Rucci... Perdón, una cosita más. Dale. Pero me parece que nuestro peronismo siglo XXI, los que atravesamos los años del kirchnerismo, creo que tenemos una enorme deuda con Rucci, ¿no? Creo que tenemos una enorme deuda con Rucci en el sentido de volver a pensar esos años, no sin complejidad, no para decir aguante Rucci, solo mejor, los otros estaban en cualquiera, sino para repensar esos años con la enorme complejidad que requieren esos años. Porque de nuevo, cuando en 1976 viene a desestructurar el sistema productivo de la Argentina, caen dirigentes sindicales, caen militantes de izquierda, cae Oscar Smith, es un desaparecido, un dirigente gremial de Luz y Fuerza. Quiero decir, lo que viene a desestructurar es el país que quería Tosco y el que quería Rucci. Total. No es que el proyecto que quería Rucci es más parecido a lo que quería Videla. Para nada. Lo que se viene a cortar es con todo ese universo, ¿no? Lo que iba a decir de Juan Carlos Torres dice esto. Si los que querían matar a Rucci querían dar con esa muerte un golpe a la burocracia sindical, se equivocaron porque Rucci no era el representante de la burocracia sindical. Si lo que querían hacer era obligarlo a Perón a negociar, se equivocaron, porque lejos de eso, Perón radicalizó su posicionamiento hacia el ámbito más sindical que el de las juventudes. Es decir, y por eso decíamos en aquella columna que tanto nos criticaron la idea del error político. No, tanto nos criticaron, no. No, pará. Nos criticó Villarruel. Sí, pero se armó la cosa de que cómo vamos a hablar de una muerte, un asesinato como error político. Por supuesto que matar está mal, chicos, matar está mal. Dicho esto, fue un error político. Porque lo único que hizo fue acelerar el proceso de violencia política interna, acelerar todo un proceso de descomposición y acelerar además la muerte de Perón, ¿no? En el libro de Abal Medina se llega a decir eso. Fue un golpe tal para Perón. Dicen que dijo, no solo me mataron a mi hijo, sino me cortaron las piernas. No sé si Maradona lo habrá tomado de ahí o qué. ¿Y por qué Rucci se convirtió en una figura tan importante para Perón, Julita? Rucci se convirtió en una persona tan importante para Perón porque de alguna manera su vínculo con los sindicatos había sido un vínculo muy desgraciado desde su exilio, porque Perón queda solo desde el exilio. Perón no tiene trama política, Perón tiene que vivir 18 años fuera de su patria, y fuera de su patria significa también sin sus vínculos políticos. Y el entorno que arma Perón, ya sabemos cuál es el entorno que arma, ¿no? Y bueno, y de pronto se encuentra en Rucci una figura en la cual poder confiar, en la cual poder volver a tener un vínculo con eso que es lo más preciado que él había armado durante sus 10 años de gobierno, que son los trabajadores, ¿no? Digo, recordemos, Perón del 43 al 45 arma su poder con los sindicatos. Es ahí el origen de su poder. Y sin embargo, desde el 55 en adelante no puede contar con esa herramienta política, ¿no? Entonces Rucci de alguna manera le devuelve eso que no tenía desde el 55, ¿no? Poder
hacer política con esa herramienta tan importante que era la CGT. Yo no sé si la vicepresidenta va a ver esta columna porque está en Roma. Fue a ver al Papa. Upa. Una foto que al presidente le va a molestar. Mucho más que a nosotros, Capaz que la no verdad se que... sacan fotos, sí. Vas hasta allá. ¿Viste que con Petovelo no se sacó? Ah. Lo decide el Papa. Y si no lo va a decidir Petovelo. Che, quiero leer una cita para terminar. Sí, lo que quiera, ser? Julita, obvio. Soledad me va a retar que voy a leer una... ¿Por qué te va a retar Soledad? Porque voy a leer una cita de un francés. Y Me va a te decir, ¿cómo vas a hablar de un francés para hablar de Rucci? Un punto tiene. Y un punto tiene, pero me la leyó el otro día un amigo muy querido, que no lo voy a nombrar para que no le hagan cargo de todas estas cosas que dijimos, pero un amigo muy querido. Dice lo siguiente, este señor que se llama Renan. Por esto me interesaba, porque claro, Fabio lo trae en el 99 a Rucci en un momento donde se está desestructurando la Argentina productiva. Y Rucci es una memoria que persiste. ¿No? Digo, hay cantidad de compañeros del peronismo que no persistieron en la memoria, que quedaron en el olvido. Rucci es una memoria que persiste, que insiste, que está obstinada en volver. Y me parece que en este 2024, Ahí está. En este 2024, donde el capital está tomando la revancha que cree definitiva sobre el trabajo, es una memoria a la que tenemos que prestar atención. Y traigo lo de Renan, que dice así, es un poquito larga. ¿En francés vas a leer? No. Por favor. Estoy más cerca de no decir las heces que de poder hablar francés. Una nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas que no forman sino una, a decir verdad, constituyen esta alma, este principio espiritual. Una está en el pasado, la otra en el presente. Una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos. La otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de continuar haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa. El hombre, señores, no se improvisa. La nación como el individuo es el resultado de un largo pasado de esfuerzos, de sacrificios y de desvelos. El culto a los antepasados es, entre todos, el más legítimo. Los antepasados nos han hecho lo que somos. Se ama en proporción a los sacrificios que se han consentido, a los males que se han sufrido. Quiero decir con esto, nuestros dramas, nuestras tragedias del pasado, que sin duda la muerte de Rucci y todo lo que ha pasado en esos años de tanta violencia hacia el interior del peronismo son una tragedia para nuestro campo, nos hacen nación, nos hacen país. Y quería decir esto, no se puede reivindicar la memoria de un dirigente obrero que dio su vida, que luchó, que puso sus años, su cuerpo, por la justicia social, no solamente mientras se defienden genocidas, sino mientras es parte de un programa político y económico que está dejando a la Argentina al borde de la disolución nacional. Porque 55% de pobreza y 20% de indigencia es dejar a la Argentina al borde de la disolución nacional. Entonces, en esta relación tan intensa que propone Renan entre el pasado y presente, me parece que más que utilizar estas tragedias y estas heridas del pasado para seguir enfrentándonos entre peronistas, tenemos que abrazar esas heridas. Tenemos que hacerle caricias a esas heridas y esas tragedias, porque lo que va a haber que reconstruir cuando estos saqueadores de la Argentina se vayan del gobierno es la patria misma. Y la patria misma la vamos a reconstruir abrazados a esas heridas del pasado, no profundizando en ellas. Fantástico, Julita. Fantástico esta columna, el 5x1 de José Ignacio Rucci. Arbitraria la fecha. Sí, iba a ser el 25 de septiembre, pero no... No nos vimos, no estábamos. No estábamos. Sí. Oíme una cosa, ¿ya sabés con qué seguimos? ¿Cuál será la próxima? Bueno, la próxima va a ser el 17 de octubre, pero es... la mierda. Sí. Si quieren vengo, yo no tengo problema. Era sobre Saúl Ubaldini, creo. Siento que ya la hicimos unas 6-7 veces, ¿puede ser? Nunca. ¿No? ¿Nunca hicimos? No. Ok, entonces mala mía. Mala mía que debo haber escuchado columnas tuyas de Ubaldini en otros lados, podcasts, etcétera. Bueno, perfecto, nos volveremos a ver el 17 de octubre. Dale, yo por mí vengo. Perfecto. Si vos querés que venga, vengo. Pero ¿cómo no voy a querer que vengas, bueno, Julita? Siempre quiero que vengas. Este programa ha llegado a su fin porque ya son las 4 de la tarde. No quiero dejar de agradecerle a nuestros amigos de Ruiz que nos han alimentado en el día de hoy. Almorzamos cosas riquísimas de Ruiz Roticería. Lo encuentran en Instagram, @Ruiz Roticería. Están en Ruiz Huidobro 1900. Milanesa, tortilla de papa, bomba de papa, croqueta de papa, tarta, ensalada. Nos mandan de todo, así que todos muy felices cuando viene Ruiz. Este programa se terminó. Gracias, Flor. Gracias, Nehuen. Gracias, Teo. Gracias, Sofi. Gracias, Nico Bonda. Gracias, Julita. Gracias a vos. Gracias a los que están del otro lado. Hoy, ¿a qué hora vamos a hacer este anuncio, Sofi? ¿7? ¿7 de la tarde? No sabe, Sofi. Yo tampoco sé.
Pero estén muy atentos a las redes de Gelatina. Creo que es el anuncio más importante de nuestra vida, de lo que pasó y seguramente de lo que vendrá también. Así que estén atentos y atentas a las redes de Gelatina. Un día muy importante para nosotros, y cuando digo nosotros me refiero también a ustedes. Que tengan una linda tarde, que terminen de la mejor forma posible este lunes. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 13 horas. Ustedes se quedan ahora con Seba de Caro y la broma infinita por esta pantalla. Un día de paseo.